repartir riqueza o generar crecimiento, y cómo puede crecer una economía que se encuentra prácticamente quebrada y con muchísimas restricciones, tanto institucionales como financieras. El día de hoy vamos a debatir alguna serie de propuestas de política económica que se pueden implementar en el muy corto plazo y en las condiciones actuales de la economía venezolana. Este espacio es patrocinado por Juan Van Gil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a Enfoque Ecoanalítica, un podcast en el que discutimos sobre temas de economía y finanzas para Venezuela, América Latina y el resto del mundo. Hoy venimos de lujo porque tenemos un episodio, un debate de lujo. Soy Giorgio Cunto Morales, economista senior de Ecoanalítica, y me acompañan José Antonio Medina y Federico Pérez, economistas del equipo de Ecoanalítica. Muy bien, desde hace ya varios años han estado surgiendo propuestas, hojas de ruta, documentos, white papers, etcétera, sobre políticas que deberían implementarse en el plano económico en Venezuela para que se recupere después de haberse contraído casi 75-80% en un periodo de 7 años. De esas existen muchísimas y hay para muchos rangos de tiempo, muchas duraciones y en muchos ámbitos. A veces, muchas de estas también caen en la fantasía o en listas del Niño Jesús, en el que se asumen condiciones idílicas, tanto políticas, financieras y productivas, y bueno, se quedan en eso, solamente sueños. Entonces, hoy vamos a debatir o lanzar unas cuantas listas de qué consideramos pueden ser políticas aplicadas a Venezuela, pero vamos a restringir nuestro debate a unas cuantas condiciones. La primera, tienen que ser políticas que puedan implementarse hoy en día o en un plazo muy corto, ya sea o este año o el próximo año, que tengan un resultado también en el corto plazo. Hablemos de horizontes de también un año para verse efectos. Tienen que estar sujetas a la capacidad estatal existente. Okay. Mantenemos como constante lo que son las condiciones externas, es decir, no podemos hipotetizar sobre qué pasará en el mercado petrolero, qué pasará con temas como restricciones financieras externas, deuda, sanciones, etc. Y si cualquiera de sus políticas implica cambios en capacidad estatal, tiene que partir de la capacidad estatal existente. Así que quizás estas se centren mucho en el plano institucional. Okay. Entonces, empezaremos, dirán sus propuestas y también en qué consisten, cuáles son sus efectos, y debatiremos su viabilidad. Muy bien, empezamos con José Antonio. Ok, bueno, la primera propuesta que les traería al debate, y probablemente es una esperada, es profundizar el tema de la dolarización. No, ya pasamos de ese año 2018, 2019, donde estaba el debate de en torno a dolarizar o no dolarizar. O sea, ese era un debate en aquel momento, y a partir desde allí hasta el 2023, se ha ejecutado una dolarización espontánea, dolarización transaccional, que ya es muy difícil de revertir. No. Partiendo de ese escenario, tenemos que las políticas que ha ejecutado o que ha realizado el Ejecutivo desde el año pasado han sido una postura en torno a intentar revertir o frenar ese proceso de dolarización transaccional. La propuesta que traería yo desde este momento es dejar que ocurra, profundizarlo. Ya es muy difícil revertirlo y realizar, o sea, una mayor profundización de la dolarización en el sentido de levantar esas medidas impositivas que restringen las operaciones en dólares, como es el mismo IGTF o el aumento a las comisiones de retiro de la banca, permitir transacciones o transferencias directas entre cuentas en divisas entre un mismo banco y entre distintos bancos. Eso te puede, digamos, dar un poco de respiro, un aire nuevo a la economía, mayor circulación de dinero, realizar mayores transacciones, favorecer transacciones grandes, favorecer temas de inversión, mejorar la confianza en el mismo ecosistema, dado que el bolívar no la tiene y es poco probable que la recupere. Entonces, digamos, partiendo de este escenario, ¿cómo verían ustedes una mayor profundización de la dolarización? Federico, ¿algún comentario?
Bueno, evidentemente a largo plazo tener una moneda nacional tiene muchos beneficios, ¿no? Y por eso, en parte, por eso es que hay acciones del gobierno que intentan frenar ese proceso y mantener la estabilidad sobre el bolívar. Pero cuando hablamos en este escenario, que a corto plazo, alejado de un sistema financiero internacional, alejado de la capacidad de pedir préstamos, de impulsar la economía por otras maneras, esas mismas medidas son muy costosas para frenar la dolarización. Cosas como el IGTF en realidad es un costo adicional del 3% para cualquier empresario y para cualquier consumidor y son costosas para la economía, ¿no? Entonces, sí profundizar la dolarización podría darle un poco de aire, pero creo que a largo plazo sí la estabilidad del bolívar o la presencia de él en la economía es importante. Bueno, creo que está descartada una dolarización completa al estilo de Ecuador o Panamá o El Salvador. Exacto. Venezuela tendrá un sistema bimonetario y es lo que está en este momento. Okay. Pero sí podemos pensarlo como una asimetría intertemporal. En el corto plazo se necesita profundizar esa dolarización a efectos de estabilización económica en la medida que vemos cómo se puede recuperar la confianza en las instituciones de emisión monetaria, dígase el Banco Central, o en la propia moneda, como a efectos de que los venezolanos puedan volver a utilizarla. Porque esto a fin de cuentas es una cuestión de preferencia. Por más de que trate de forzarlo el Ejecutivo el uso del bolívar, todavía nadie en su sano juicio tiene deseos de ahorrar en ello. Exacto. Muy bien. Federico, vamos con tu propuesta. Ok, mi propuesta en este escenario complicado que tenemos, ¿no? Creo que un elemento importante es aumentar la transparencia del gobierno, especialmente de su recaudación y de dónde vienen sus fuentes de ingreso. En general, en temas de transparencia económica a grandes rasgos, ¿no? Cuando hablamos de marcos legales como la ley antibloqueos, tiene mucho secretismo asociado con ella. Es decir, los agentes económicos no saben quiénes son las personas con las que se hacen las transacciones. También otro marco regulatorio que salió como el de las zonas económicas especiales. Estamos hablando de que hay mucho misterio o hay mucho Opacidad. opacidad, esa es la palabra, sobre quiénes son los actores que están viniendo. Pero una cosa que impulsaría la economía de Venezuela es la entrada de inversión extranjera hasta cierto punto de establecimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? De empresas grandes, multinacionales grandes y que las que estén no se vayan. Pero cuando tienes este marco regulatorios que da mucho pie a una opacidad grande, a mucho pie de no saber qué está detrás de los acuerdos, que no sabes cuáles son realmente las condiciones que están entrando las personas, las empresas que entran por marcos como la ley de bloqueos o las zonas económicas especiales, tienes un freno, ¿cierto? Okay. Entonces, si el Estado aumentase esa transparencia, si fuese más claro en lo que implican este tipo de acuerdos, podría tener un efecto a corto plazo en la economía en la entrada de inversión extranjera directa. ¿Algún comentario, José Antonio? Bueno, primero parto de que estoy totalmente de acuerdo de que una mayor transparencia favorecería la inversión, ¿ok? Y obviamente en el corto plazo, en este escenario en donde nos estamos marcando políticas de efecto inmediato y plausibles, lo vería con muy buenos ojos. Sin embargo, una acotación que me gustaría hacer o algo que tendríamos que tener en cuenta en caso de que esta política se lleve a cabo es que en un escenario actual, con las circunstancias económicas que tenemos y todos esos retos, la información es valiosa. Y la información es valiosa tanto para los privados como para el ente público, ¿no? Entonces, ahí detrás de todo este escenario, en donde tú enfrentas retos de ingresos, en donde probablemente el Ejecutivo ha retenido mucho el gasto público, pueden haber circunstancias que nosotros realmente no estemos viendo y que eso frene un poco el llevar a cabo esta medida, ¿no? Sí, aunque también a fin de cuentas es una cuestión en la que es mejor estar claro en cuáles son las cuentas, incluso cuando son negativas, que la incertidumbre al respecto, 100%. porque podrían ser hasta peores, que 100%. ocurre cuando el Banco Central no revela cifras de inflación por casi 6 meses. En ese sentido también está quizás un tema importante en lo que es cuentas fiscales, como es el presupuesto. Información presupuestaria anual prácticamente no es publicada y tiene que Sí, desde hace años. filtrarse, y también eso podría condicionar los debates respecto a cómo es el manejo de la finanza pública en sí. Porque recientemente tenemos casos como lo que es las peticiones de aumentos de sueldos, pero en especial en el sector público, pero no se tiene información de con cuántos recursos cuenta la nación y el Ejecutivo como para efectuarlos. Ahí quizás hay un punto de partida en el que puede ser un balde de agua fría, pero saber simplemente de cuáles son las dimensiones de recursos disponibles es el punto de partida de qué es con lo que se cuenta. Y mientras no se tenga eso, quizás se sueñe mucho con pajaritos preñados, en el sentido de
presupuestos o proyectos a escalas que exceden las capacidades nacionales en este momento. Okay. Muy bien. José Antonio, ¿otra propuesta? Bueno, y hilando un poco con la primera, y estas, digamos, políticas concentradas en bajos costos en términos de popularidad política del que la va a implementar, es aumentar el crédito, sencillamente. ¿Y por qué aumentar el crédito? Actualmente la falta de financiamiento, como nosotros hemos comentado en otros episodios, es un gran problema, un gran freno al crecimiento y desarrollo productivo de las empresas. Actualmente venimos el crédito ha crecido, sin embargo se mantiene muy bajo, en menos de $900 millones, y se han tomado algunas medidas en torno a facilitar el crédito, porque recordemos que una vez el Ejecutivo se propuso controlar la tasa de cambio como ancla a precios, lo primero que hizo fue elevar el encaje legal, reducir la banca a un nivel mínimo, restringir los créditos, porque mucho de esto se iba al mercado cambiario. A partir de eso, implementó el tema de indexaciones. Sin embargo, un crédito indexado, que precisamente lo que hace es evitar que este nuevos créditos se vayan al mercado cambiario, genera otros problemas, porque son créditos que se siguen dando en bolívares. Entonces, una vez a ti tú recibes un crédito en bolívares y, por ejemplo, tu proveedor no te los recibe, te recibe solamente divisas, tú tienes que ir al mercado cambiario, comprar divisas, esa mayor demanda de divisas te puede generar que te suba el tipo de cambio y asimismo ya tú de plano estás recibiendo menos en el crédito de lo que tienes que pagar más allá de la tasa de interés. Ya tienes ahí una pérdida por tasa cambiaria. Esto genera que el crédito sea muy, muy costoso. Entonces, más allá de incrementarlo, tú puedes dar créditos directamente en divisas. Es una forma de facilitarle a las empresas, disminuir los costos de pagar ese crédito y precisamente fomentar la inversión, ya sea tanto a las empresas como a consumidores, de forma de estimular la demanda agregada en Venezuela. Ninguna acotación sobre el encaje. Bueno, obviamente sería bajar encaje legal, que es vía de aumentar créditos, pero como les digo, no solamente aumentarlo, sino dar créditos directamente en divisa. Sí, el problema ahí es que los bancos tienen una capacidad hasta cierto punto limitada, ¿no? Especialmente cuando hablamos de bancos nacionales y en el contexto en el que estamos, con las sanciones financieras que afectan hasta cierto punto el accionar de los bancos. Entonces eso salpica sobre la capacidad que ellos tienen de tener dólares para ofrecerles a empresarios. Entonces el problema, o como una de las cosas que acotaría para esa propuesta, sería la capacidad que puede tener ese sistema financiero para implementarlo, ¿no? Más allá de que sí es buena idea, porque sin duda Venezuela es una economía que necesita créditos en dólares es complicado por muchas razones, y una de ellas es esa capacidad operativa de los bancos. Bueno, pero pongámoslo en perspectiva. En Ecoanalítica estimamos que las necesidades de financiamiento del sector privado son alrededor de $100.000 millones. Si, según nuestros últimos cálculos, si el encaje bancario cayera a 5%, está en 73 en este momento, si no me equivoco, pero si cayera a 5% y esencialmente se prestaran el 95% de los depósitos en bolívares de la banca, eso subiría alrededor de la cartera de créditos a como $2.000 millones. Sí, claro. Todavía seguimos cortos. Entonces, por un lado, está cómo se llena el resto de ese hueco. Ahí sí tendríamos que ver cómo se expande. Y por otro lado es la limitante del tamaño de la banca. Creo que un banco pequeño en Colombia tiene mayor capitalización que prácticamente todo el sistema financiero venezolano. Sí, sí. Aquí sí me gustaría un comentario adicional, porque, digamos, podemos encadenar políticas. O sea, no podemos tratar de no verlas aisladas. Entonces, si encadenamos la primera en torno a mejorar el tema de transferencias entre bancos, probablemente sería una dolarización financiera, profundizar en una dolarización financiera, tú puedes permitir entonces que los bancos recurran a estos depósitos en divisas para dar créditos. Actualmente lo hacen, pero como le digo, es como un 10%, no recuerdo muy bien la cifra, que está permitido hacerlo, siguen siendo indexados, pero tú podrías recurrir a estos depósitos que están actualmente en torno a $900 millones, otorgar créditos sobre alguna base de esos depósitos directamente en divisas. Probablemente no cierre la brecha entre ese crédito de un encaje de 5% y las necesidades de financiamiento, pero probablemente sirva para reducirla significativamente. Ok. Federico, ¿alguna otra propuesta? Quisiera volver un poquito al tema de los créditos, porque sí es importante que ante esta restricción de la capacidad de los créditos de poder ofertar un crédito en dólares, la alternativa es créditos en bolívares, ¿no? Y créditos en bolívares es más crédito. Un encaje más bajo significa una base monetaria más alta. Que en Venezuela, como todo venezolano que ha vivido en Venezuela en su existencia, sabe, una base monetaria más alta muchas veces trae inflación, ¿no? Cuando hay más bolívares en la calle, más gente circulando ese dinero,
ofertando esa misma capacidad, todos demandando los mismos bienes, y si la oferta no logra adaptarse, estás hablando que esos créditos pueden llevar a justamente inflación, ¿no? Que sería la negativa. Claro, pero ahí también hay que plantear de si el encaje bancario, que para efectos de definición es la proporción que los bancos tienen que mantener en reserva de sus depósitos en cuentas del Banco Central, eso es más bien una medida a efectos de tener suficiente liquidez para enfrentar salidas de depósitos, pero no es un instrumento antiinflacionario. De hecho, es pésimo como un instrumento antiinflacionario porque es esencialmente un limitante de lo que es combustible para la actividad económica. Durante el periodo de 2019-2021, ese mismo aumento de crédito, sí, el aumento del encaje, le quitó combustible al alza del tipo de cambio, pero a costa de una recesión mucho más profunda. Entonces, cuando se encuentra una economía que está ya de por sí por debajo de su potencial y necesita reactivación, quizás la reactivación de crédito facilite lo que es una mayor actividad económica. Sí, y que esta propuesta generó debate, pero ya para cerrar, digamos, para que le quede particularmente claro a nuestra audiencia, ¿no? Hay un aspecto importante cuando vamos a llevar esto a cabo, es a dónde va el crédito. Porque bien, como decía Federico, si todo el crédito tú lo creas a la demanda, pero nada va a estimular la oferta, es un crédito que probablemente, ya sea en bolívares o en divisas, va a generar presión en precios. Entonces, es un aspecto de cuando tú generas esta política, ver a dónde lo diriges, o sea, el proceso productivo y cuánto va a demanda. Si tú, gran mayoría de este crédito lo diriges a sectores como la agricultura, manufactura, industria, sectores comerciales, tú vas a tener entonces que ese mayor crédito que va a demanda puede ser compensado por una mayor producción que estimula vía el crédito que va hacia la oferta. Entonces, esta distribución del crédito también es importante a la hora de si esto se va a implementar o no. No, sí, sin duda, un crédito es sano para cualquier economía y es el combustible que le da al motor de cualquier economía esa capacidad de girar, ¿no? Ajá, pero ya pasamos. Seguramente hay más propuestas sobre la mesa. ¿Tienes alguna otra, Federico? Por supuesto, en esta misma analogía del carro, una de las razones por las que no arranca la economía venezolana y por las que muchos privados simplemente no pueden ofertar, no puede subir esa oferta, no se puede producir en Venezuela, y pareciera contraintuitivo porque siempre tener una responsabilidad fiscal es bueno, tener unos ingresos fiscales es bueno, pero una propuesta que yo pondría sobre la mesa es bajar el nivel de impuestos a las empresas privadas formales. Especialmente cuando estamos hablando de que en Venezuela se pagan muchísimos tipos de impuestos. Se pagan impuestos municipales, impuestos federales, contribuciones obligatorias hacia órganos como la prevención de las drogas, la ciencia y tecnología. Hay muchísimas contribuciones que tienen que hacer las empresas privadas que estén formalizadas. Cuando estamos hablando de una empresa que ya de por sí mantenerse a flote es complicado, cuando estamos hablando de que no hay suficiente demanda y aparte tú le estás pidiendo o exigiendo unos impuestos municipales extremadamente altos, unas contribuciones, unos pagos obligatorios, es muy difícil para cualquier empresa privada realmente activarse, ¿no? Inclusive para las empresas ya establecidas es un costo muy importante, ¿no? Entonces, mi propuesta sería un poco profundizar en esa armonización tributaria que se está proponiendo, pero no solamente para armonizarla entre distintos municipios, sino en reducirlo, buscar bajarle esa carga fiscal a las empresas, porque sin duda ese es un sector de la economía que necesita un estímulo. Antonio. Bueno, algo aquí un poco complementario con lo que tú dices, es que creo que como puede ser visto desde el sector público, tú puedes llevar a cabo esta propuesta. Y es precisamente porque en Venezuela hay un gran grado de informalidad, entonces estas altas tasas impositivas enfrentan pocas empresas que están formalizadas. Entonces tú, digamos, desde el sector público, tú quieres mantener tu nivel de recaudación igual, pero bajar las tasas impositivas en forma de dar un impulso a la economía. Tú puedes enfocar tus esfuerzos en tratar de gravar a ese sector informal que no te paga impuestos. Entonces tú aumentas tu base impositiva, te puede permitir que por otro lado bajes las tasas y de esa forma netear el efecto, ingresar más por una mayor base, pero menos de cada negocio. Puede dar un impulso a la economía venezolana, ciertos negocios. Es posible que a muchos negocios informales esto también los pueda afectar, sí es cierto, pero bueno, digamos una vía en la que tanto para el sector público puede hacer esto que sea un poco viable, ¿no? Claro, y aquí un tema a acotar, ¿no? Es que
especialmente cuando estamos hablando de impuestos municipales, que es muchas veces una queja grande de las empresas privadas, ¿no? Estamos hablando que los municipios y en general los sistemas de organización regionales tienen muchos menos fondos de los que tenían en el pasado. Estamos hablando que una ciudad como Maracaibo antes manejaba presupuestos directos del gobierno de más de $1 billón, o sea, $1 millardo. Y hoy en día eso, lo que recibe hoy Maracaibo para su gestión pública es una fracción, ¿no? Por no decir nada. Especialmente para la cantidad de personas que tienen, ¿no? Y eso es un problema que tienen todos los municipios. No tienen financiamiento por parte de un financiamiento federal que tenían en el pasado. Entonces dicen, ¿cómo hacemos nuestras operaciones? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos darle una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos? ¿Cómo podemos prender las luces, arreglar las calles, arreglar los pozos de agua, etcétera, si no tienes impuestos, ¿no? Pero en una economía como Venezuela, sí es necesario empezar a pensar en términos de crecimiento. Y aunque a corto plazo una reducción de impuestos puede hacer que los fondos o el presupuesto de los municipios y los entes regionales se disminuya, a largo plazo estamos hablando que es justamente lo que comentaba José. Si hay un buen impulso a los entes privados, va a hacer que crezca y al final tú vas a tener una base más grande y con impuestos más pequeños puedes recaudar lo mismo. Acotaría con lo que fue tu primera propuesta, especialmente con temas de transparencia y armonización fiscal, porque sabemos que las limitantes de muchos de los recursos que reciben los municipios vienen por subestimaciones en el presupuesto en la asignación del situado constitucional, que después son expandidos de manera un tanto arbitraria vía créditos adicionales, pero a fin de cuentas eso viene más por lo que es el balance de los impuestos locales, pero también por el refuerzo de las cuentas federales y una asignación de los mismos más clara. Pero ahí entramos más allá de eso en lo que es esta dicotomía y de los costos aparentes entre tratar de reforzar la recaudación o las fuentes de ingresos con las que corresponde el Estado, especialmente un entorno petrolero externo complicado, claro, para hacer frente a cubrir sus necesidades y sus obligaciones. Entonces, eso ya es un juego de reducir la carga de las empresas por un lado, pero tener que expandir la base de recaudación por otro, a efectos de que el Estado no termine desangrándose de recursos. Porque nuevamente, cada vez que el Estado se encuentre en problemas de déficit, tiene dos opciones: o recorta nóminas o su actividad o su tamaño, y ya el Estado se reduce muchísimo, o emite dinero para financiarlo, lo cual es prácticamente garantía de inflación. Antes de terminar, creo que nos da espacio para al menos una propuesta. José, no sé si tendrías algo que comentar en la ronda flash, algo en temas ya sea de petróleo o de trabajo, etcétera, porque estamos en la punta del iceberg, pero... Okay. Bueno, temas de salarios, pero yo creo que es como digo, ahí vamos hilando todas las propuestas, ¿no? Y también podemos entrar en, ya ahorita que vamos a cerrar el capítulo, por qué no se han, digamos, si creemos que sería fácil ejecutarlas en el corto plazo, por qué no se han ejecutado. Y aquí está lo que decía Giorgio, de que por una parte, una propuesta de menores tasas impositivas, si no es compensada por una mayor base impositiva, tenemos menores ingresos del Estado, un Estado que ha restringido su gasto precisamente porque sus fuentes de ingresos han caído, y eso básicamente a los que más ha perjudicado es a los trabajadores públicos del Estado, que sabemos que hay en torno a 5 millones de personas que reciben alguna remuneración de parte del sector público. Entonces, las políticas que afecten a la recaudación del Estado probablemente vayan a ser un poco más inviable, un mayor aumento de los salarios, al menos un aumento del salario mínimo, como vimos que no se dio vía cestatique, porque bueno, era ese aumento que era menos costoso vía pasivos para el sector público. Entonces, y también estamos hablando, mencionaste algo de la vía de financiamiento para el Estado de la emisión monetaria. Y quería recordar que posiblemente de la primera propuesta que dijimos de profundizar la dolarización, una de las razones por la que esta no se puede ver ejecutada es porque precisamente haría menos viable o menos efectivo este instrumento de emisión monetaria una vez ya tú no tienes la capacidad de tú emitir dólares. Tú solamente puedes emitir bolívares. Entonces, dos aspectos que creo que hay que considerar en estas políticas que estamos arrejando. Y eso lo podemos expandir a prácticamente cualquier cosa que nos parezca relativamente obvia, como puede ser un aligeramiento en lo que es la ley del trabajo, para hacer más fácil la contratación y despido de trabajadores. La otra puede ser no solo en transparencia, sino también en las mismas provisiones de la ley, como la ley de hidrocarburos, etcétera. Y probablemente en los comentarios de la audiencia llegarán muchas más propuestas.
Pero creo que también otro elemento para destacar es si parecen tan evidentes porque no se han implementado, está esa cuestión de los costos, pero también son quizás a veces incongruencias de objetivos de política pública. Hay medidas que siguen objetivos simultáneos que a veces están en contradicción, como el IGTF, que trata de, por un lado, recaudar, pero por otro lado, incentivar el uso en bolívares. Pero eso, si se usan más bolívares, afecta su propio objetivo de recaudación. Claro. Así que el Estado no puede verse como algo homogéneo o monolítico, sino que es bastante heterogéneo con diferentes magnitudes de objetivos y también de prioridades. Y ahí es donde entra otro, que es la economía política. Muchas de estas medidas pueden en algún lado desembocar en dinamización económica, Okay. pero quizás no entran dentro de los esquemas prioritarios en temas de estabilidad política de quienes la ejecutan, o también en la capacidad de distribución de rentas, que lamentablemente en Venezuela desde hace ya bastante tiempo una de las características más perjudiciales de las finanzas públicas es esa discrecionalidad con la que se manejan recursos públicos, y eso es algo bastante atractivo para quienes o se encuentran en la administración pública o quieren acceder a la misma. No sé si tienes algún otro comentario en ese aspecto, Federico. Bueno, aquí profundizando un poco con lo que dice Giorgio, sin duda hay muchas barreras que no vemos, ¿no? Muchas barreras que no sabemos por qué medidas como, no sé, armonizar los impuestos, estamos hablando de economía política, acuerdos entre distintos entes federales, etc. Es mucho más complicado de lo que pareciera sobre la mesa, y especialmente sabiendo del contexto complicado que tiene Venezuela, es decir, en el juego monopolio económico que tiene el país y el Estado, las acciones son hasta cierto punto limitadas, pero hay mucho campo por hacer en el país y hay muchas propuestas por hacer. Y yo lo único que cerraría es que creo que el país, en el estado que está, con los recursos que tiene y las opciones que tiene, es un país que tiene que empezar a pensar en crecimiento. Okay. Y todas las políticas que hemos dicho aquí son políticas para incentivar ese crecimiento, ¿no? Y no podemos ir pensando en una economía o políticas que se hacían en el pasado, o buscar cosas como distribución de la renta antes de generarla, ¿no? Entonces, como país, en el momento en que estamos, este momento histórico de Venezuela, después de una caída de casi el 80% del PIB, creo que las políticas económicas que se deben hacer deberían ser pensadas hacia crecimiento. Sí, ya para efectos de cierre, podríamos concluir con que lo más difícil de la reforma es hacerla cuando tienen que hacerse. Exacto. Porque cuando son más adecuadas, es que especialmente en momentos de bonanza, es que parecen menos necesarias. Pero cuando es más difícil implementarlas, es que son más urgentes. Bueno, creo que esto es una que da para más episodios o una temporada completa. Totalmente. Pero hemos llegado al fin de este capítulo. Pueden seguirnos por nuestras redes en Ecoanalítica. Y nos pueden compartir todas sus políticas o propuestas de política económica que crean viables, y también darnos comentarios sobre las breves propuestas que pusimos sobre la mesa en esta conversación, que creo que sirve para abrir el debate a futuro. Pueden votar a favor de José Antonio y de Federico y vemos quién gana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.